Yo les quería hablar efectivamente de lo que hay, pero sobre todo de lo que puede haber, de lo que tenemos que hacer que cambie, porque para hacer una reflexión sobre lo que hay y quedarnos simplemente en ello, no merecería la pena hacer un partido político y trabajar y hacer política. Quería hablarles de la necesidad de refundar el Estado para garantizar la igualdad de todos los españoles. Y quería planteárselo en el marco de todas las turbulencias que hoy están acechando y actuando en nuestro país. Cuando Unión, Progreso y Democracia aprobó en nuestro primer congreso una resolución política a favor del federalismo cooperativo como modelo de Estado, muy pocos medios de comunicación se hicieron eco de esa noticia. Ahora, que parece que está de moda hablar del federalismo para responder al envite de los nacionalismos, quiero reflexionar con ustedes sobre el origen de esa propuesta, sobre el qué y, sobre todo, sobre el para qué, que es lo importante. Empezaré por decirles algo obvio. Pretender calmar al nacionalismo secesionista o no, con propuestas de federalismo, es una soberana tontería. Los nacionalistas no aspiran a un trato político igualitario y cohesionador, sino a institucionalizar el privilegio. El federalismo pretende la igualdad, el nacionalismo exige la diferencia. Por eso me parece muy conveniente contextualizar nuestra propuesta, la de un modelo de amplia descentralización política, regulado y cerrado en la Constitución. Una propuesta para acabar con el desbarajuste en que se ha convertido el Estado de las autonomías y no una respuesta ante las reivindicaciones de los nacionalistas. Hace mucho tiempo que venimos explicando que España se ha convertido en un Estado inviable en lo político e insostenible en lo económico, y el mero repaso de las cuentas de los presupuestos generales del Estado da una imagen que no hace falta que se explique. Dicho eso, conviene no despistarse. Dicho eso de la economía, conviene no despistarse, porque a pesar de que lo que percibimos cada día es la durísima crisis económica y social, eso no es lo más grave que ocurre en España. Solo si resolvemos la crisis política podremos enfrentarnos con éxito a las otras crisis, desde el paro dramático a la deuda o la recesión de nuestra economía. Por eso insistimos en que el verdadero problema, el que lastra nuestra capacidad de recuperación, es un Estado elefantiásico, injusto, improductivo, incapaz de enfrentarse con los problemas que tiene la sociedad española. Por eso el reto es político, es la política. Amigos, para no decir lo que dijo el anterior presidente norteamericano. Desde que nacimos, el pasado sábado se cumplieron precisamente 5 años, hemos venido proponiendo reformas estructurales que, de haberse acometido a tiempo, hubieran evitado algunos de los más graves quebrantos que hoy sufre nuestro país. Por citar solo uno de esos ejemplos, me referiré a la politización de las cajas de ahorros. Nos hemos quedado solos en el Congreso de los Diputados desde hace 4 años y en sucesivas ocasiones defendiendo la despolitización de los órganos de dirección de las cajas de ahorros como paso previo a iniciar el proceso de reformas financieras que requiere el sector. Van ya por 5, por cierto, las reformas financieras. El Partido Socialista y el Partido Popular, tanto monta tanto, siempre rechazaron con ferocidad, sí, con ferocidad, y no solo votando en contra, nuestras propuestas. No solo despreciaron nuestras advertencias, sino que mantuvieron el doble control político sobre ellas, el partidismo y el autonómico. Me refiero al doble control político sobre las cajas de ahorros, el partidario y el autonómico. Ese doble chiringuito que se empeñaron en mantener nos ha costado ya tanto descrédito, tanta inestabilidad y tantos miles de millones de euros que en cualquier otro lugar del mundo quienes montaron ese fraude habrían sido alejados de la política y del ejercicio profesional de por vida. Pero como España es diferente, aquí no pasa nada. Y lo único que puede pasar al respecto será gracias a que este partido político, en cuyo nombre les hablo, ha llevado a los tribunales a todos los responsables de la salida a bolsa de Bankia, una de las estafas de mayor dimensión en el sector, aunque no la única. El hecho mismo, fíjense ustedes en ello, el hecho mismo de que haya tenido que ser Unión, Progreso y Democracia, un pequeño partido político, quien acuse de apropiación indebida, estafa, ocultación de datos o maquinación para cambiar el precio de las cosas a los responsables de ese monumental tinglado, el hecho de que Unión, Progreso y Democracia se persone con un abogado, Andrés Herzog, que está sentado ahí, frente a 33 imputados acompañados de una tropa de más de 50 letrados, el hecho de que el FROP, o sea, el Estado, se haya limitado a personarse y se posicione de común acuerdo con los imputados, oponiéndose a la intervención cautelar, o sea, el Estado de acuerdo con los imputados, oponiéndose a que se intervenga cautelarmente, el hecho de que el fiscal sea el abogado defensor más activo, se lo aseguro, que tienen los imputados,
diputados, el hecho de que se hayan negado todos, el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida también en la Asamblea de Madrid, a abrir una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, todos esos hechos son suficiente respuesta a los males que aquejan a España y suficiente determinación de que los males son políticos, porque el problema de nuestro país es también un problema político. Les decía al principio de esta intervención que defendemos la necesidad de abordar profundas reformas institucionales que requerirán una reforma de la Constitución y que hacemos esa propuesta no para contentar a los nacionalistas, sino para dar respuesta a los problemas de todos los españoles. Los partidos políticos nacionales tenemos la obligación de pensar en España a la hora de hacer nuestras propuestas. Pensar en España es pensar en el interés general, en lo que es de todos, en lo prepolítico. Pensar en España es pensar en los ciudadanos españoles. Ser un partido nacional y comportarse como tal conlleva actuar siempre en defensa de lo común, sacrificando, si fuera preciso, cualquier rédito electoral antes que renunciar a defender en toda España la misma posición política, cosa que hoy, por cierto, es una rareza. Ser un partido nacional significa, por ejemplo, defender la supresión del concierto económico también durante la campaña electoral en el País Vasco. Fíjense qué extravagancia. Y hacerlo no solo frente a los postulados de los partidos nacionalistas. Esto también es importante. Defendemos la supresión del concierto no solo frente a los postulados de los partidos nacionalistas, también frente a los socialistas vascos, uno de cuyos dirigentes, José Antonio Pastor, acaba de afirmar que, comillas, gracias al concierto, los vascos no aportamos prácticamente nada al resto de España, no como los catalanes, cierra comillas. Requiere defender la supresión del concierto, requiere hacerlo también frente al Partido Popular, sí, amigos, frente al Partido Popular. Maroto, alcalde de Vitoria, uno de los dirigentes estrellas del nuevo Partido Popular en el País Vasco, acaba de proclamar que, comillas, no nos interesa la independencia, porque ya tenemos un concierto económico que nos favorece, cierra comillas. O sea, ser un partido nacional es comprender y actuar al respecto que el problema de España no son los partidos nacionalistas, sino los partidos nacionales que por asimilación o complejo o por asimilación y complejo se comportan como si fueran nacionalistas. Ser un partido nacional significa para nosotros entender que lo que pasa en Cataluña tiene graves consecuencias para toda España y también para la sociedad catalana. Pero significa también comprender que grave no es lo mismo que excepcional. O sea, que las cosas no se arreglan catalanizando el discurso, el partido o las decisiones políticas. La mejor manera de combatir a quienes exigen privilegios para compartir un proyecto común es aplicar la norma general, la que nos permite convivir al conjunto de los españoles. Un principio, por otra parte, elemental de cualquier sociedad democrática. Habrá quien nos diga, asustados por lo que está ocurriendo en Cataluña, como antes lo estaban con lo que ocurría en el País Vasco, aunque allí la reivindicación del nacionalismo identitario estuviera teñida de sangre, que España es una sociedad plural y que hay que reconocer esa diversidad para que el encaje sea permanente y fructífero para todos. Estoy completamente de acuerdo, hasta el extremo que la misma pluralidad que reconozco y reclamo a la sociedad española y que debemos preservar porque nos hace más ricos y mejores, como todo mestizaje, por cierto, esa misma pluralidad es la que existe en cada uno de los territorios que componen España y en todos ellos hay que proclamarla y defenderla. Un apunte antes de desarrollar nuestra propuesta constituyente. Estamos todos tan volcados en analizar las consecuencias, sobre todo económicas, qué pena, de la pulsión nacionalista en Cataluña, que parece que hemos olvidado que en el País Vasco esa misma pulsión identitaria ha llevado a las instituciones a los testaferros de ETA. Esa misma pulsión y 858 muertos, miles de familias rotas, miles de ciudadanos que viven con miedo, miles de ciudadanos que fueron expulsados de su tierra. La mayoría social que parece haberse acostumbrado a ese paisaje en el que los cómplices de los asesinos nos cobran los impuestos, dan los pregones en las fiestas, ordenan nuestra vida educativa, sanitaria, local,
ha hecho que desaparezca, ha impulsado en la sociedad vasca una pedagogía antidemocrática que ha calado tanto que una vez más los provocadores, entre comillas, somos quienes no callamos. Los separadores somos los que defendemos la memoria y la verdad, los que no nos resignamos a que se sientan vencedores, quienes hicieron de la limpieza ideológica el instrumento para destruir la sociedad libre y plural. Distraídos como estamos en pedir que se aplique la ley para mantener la legalidad en Cataluña, se nos olvida exigir que se aplique la ley para echar de las instituciones democráticas a los totalitarios que defienden la historia de terror protagonizada por ETA. Esta es una crisis de valores en la que hemos perdido algo mucho más importante que el dinero. Echo en falta, déjenme que les diga, el rearme moral frente al fanatismo. Ese impulso ético que en otros tiempos, Raúl hablaba de ello, nos movilizó en defensa del constitucionalismo. Y eso sí que es peligroso para una nación. Refundar el Estado, que es nuestra propuesta, requiere promover un proceso de reforma de la Constitución que habrá de acometerse disolviendo las cámaras y abriendo un proceso constituyente. Una fórmula jurídica prevista en nuestra Constitución que tiene por objeto dar respuesta a un problema político que no es otro que definir un Estado fuerte, viable y sostenible, con la dimensión y el presupuesto necesario para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Asistí hace 2 semanas a un seminario organizado, fíjense ustedes, conjuntamente por la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Jiménez Abad a propósito de la reforma del Estado autonómico. O sea, los alemanes organizando en España, en Altea concretamente, un seminario sobre la reforma del Estado autonómico de nuestro país. Pude escuchar la soberbia conferencia impartida por el profesor Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y profesor asociado a la Facultad de Leyes de la Universidad de Cambridge. Él planteó que la inclusión de los nacionalistas en la reforma del Estado autonómico es, por encima de todo, un reto político, como no podía ser de otra manera, y que el derecho constitucional, aunque no sea estrictamente su ámbito, ha de saber encontrar soluciones jurídicas a los problemas más significativos de la comunidad, como es el caso. Abordemos, pues, la reforma de la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI. Una sociedad muy distinta, muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978. Abordemos esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico. Pero hagámoslo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional. Un pacto que sirvió, el de la Constitución del 78, para progresar desde la dictadura a la democracia, pero que hoy está agotado y convive mal con la integración de España en la Europa política que todos reivindicamos. Todos, incluso los nacionalistas que reivindican la ruptura de España, reivindican la unidad de Europa, lo cual también es una cosa que tiene su aquel. Aún a costa de contradecir a muchos de los que hoy defienden una reforma constitucional, ya sea para regular una mayor excepcionalidad de trato en algunas regiones o nacionalidades respecto del resto de España, ya sea una reforma para definir un modelo más centralista, ya sea una reforma para caminar, entre comillas, hacia un modelo federal, que eso es lo que dice el PSOE, y a mí ya me gustaría saber qué significa eso de caminar hacia. Pero bueno, yo no creo que la España de las autonomías haya fracasado, sino que el modelo está agotado. Eso es lo que nosotros pensamos, no que ha fracasado, sino sencillamente que ha dado de sí todo lo que podía dar de sí y que está agotado. Digo esto porque en España hemos pasado, somos así, de pendulares, de proclamar el éxito rotundo del modelo autonómico, atribuyéndole incluso los méritos de haber construido la democracia, a encontrar en él el origen de todos los problemas de nuestro país. Y tampoco es eso. El anquilosamiento no está en el diseño, sino en la cerrazón de las fuerzas políticas viejas que se niegan a revisar un modelo que les ha dado muchos dividendos en forma de poder territorial. Es verdad que el diseño, hoy lo vemos, tenía que conducir indefectiblemente a esto, pero el problema fundamental es que las fuerzas políticas de los partidos llamados nacionales se encuentran muy cómodos con este diseño porque es lo que les da el verdadero poder territorial. Nadie puede negar que el sistema autonómico transformó España.
y la diversidad, muy especialmente la lingüística y cultural en territorios de 2 lenguas oficiales, encontró un camino de desarrollo desconocido hasta entonces. Pero mientras esto sucedía, el nacionalismo identitario, particularmente en Cataluña y el País Vasco, reclamaba una mayor cuota de singularidad. Dicho de otra manera, la alta descentralización política de España resultó incompatible con las ansias de singularidad de los partidos nacionalistas. Permítame que les diga que yo estoy completamente convencida, plenamente convencida, de que si la autonomía en España no se hubiera desarrollado de la manera que lo ha hecho, los nacionalistas no clamarían por la autodeterminación, el derecho a decidir o cualquier otra mandanga. Lo que molesta a los partidos nacionalistas es que les tratemos como a iguales, que no les consideremos más que los demás. Lo que no pueden soportar es que lo que llaman el hecho diferencial sea cada vez menor. No es el huevo, es, para ellos, el fuero. No es el techo de autonomía o autogobierno, es la distancia con el otro lo que aviva sus instintos. Carles Vives acuñó en el año 2003 la expresión amplia autonomía de baja calidad, refiriéndose a las conclusiones de un trabajo del Liceo Aja que analizaba el desarrollo autonómico cumplidos 25 años de los primeros estatutos de autonomía. Comparto sus denuncias, las de Carles Vives y las del estudio del Liceo Aja que él analizaba, sus denuncias sobre la disfuncionalidad del modelo autonómico. Pero la baja calidad no está, a mi juicio, relacionada con el mayor o menor grado de autonomía para las comunidades autónomas, sino que es consecuencia de un modelo indefinido que provoca duplicidades, despilfarros, falta de transparencia, esta es la madre del cordero, falta de control y falta de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Es la democracia la que está aquejada de baja calidad y no este modelo autonómico que, en todo caso, la facilita o la provoca. Una estructura autonómica parasitada por los partidos políticos que, como antes apunté, no quieren que nada cambie, porque en los 17 chiringuitos está su verdadera estructura de poder. Desde Unión, Progreso y Democracia venimos denunciando que la peor crisis de España, como les decía antes, es la política y que si no la resolvemos no podremos enfrentarnos satisfactoriamente a nuestra crisis económica ni daremos una solución correcta a los problemas de integración de la sociedad española. Y cuando digo integración y sociedad española, no pienso en los sentimientos de los nacionalistas, sino en los derechos de todos los ciudadanos españoles, también de quienes viven en aquellas comunidades en las que los nacionalistas tienen una presencia y una responsabilidad institucional que utilizan demasiadas veces para exacerbar sentimientos políticos identitarios de difícil encaje en una sociedad moderna y democrática. Por eso y para eso, para dar respuesta a los problemas del conjunto de los españoles, es por lo que venimos proponiendo desde hace 5 años la reforma de la Constitución. Esta cuestión, como tantas otras, era tabú cuando empezamos a hablar de ello. En este foro fue una de las primeras oportunidades, recién constituidos, con Fernando Savater acompañándome. Y cada vez que nos han dicho que era imposible hacer esa reforma, hemos aprovechado para explicar que las leyes, algo tan obvio por otra parte, no son divinas y que revisarlas a la luz de las consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo que merezca ese calificativo. Si la mejor manera de defender la libertad de expresión es ejercerla, el mejor camino para normalizar la idea misma de la reforma constitucional consiste en practicarla con la asiduidad que en cada caso se considere necesaria. Si se puede reformar la Constitución para garantizar que pagaremos la deuda, ¿cómo no se va a poder hacer para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los ciudadanos, la libertad y la igualdad? Si alguien me pudiera contestar esta pregunta, yo estaría muy agradecida. Podemos cambiar el artículo 135 en 24 horas y no podemos cambiar lo que sea necesario para garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles. ¿De qué broma estamos hablando? La reforma de la Constitución no es un drama, ni tampoco una fruslería, naturalmente. Somos conscientes de que requerirá un amplio consenso, como el que tuvo para elaborarla. Y cada día que pasa sin que tomemos decisiones, corre en contra de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos. La pregunta no es, pues, si es posible cambiar la Constitución. La pregunta es si es necesario. Y la respuesta es rotundamente sí, a la primera pregunta y a la segunda también. Claro que para afrontar este reto es preciso que los partidos políticos muestren altura de miras y sean capaces de superar la lucha de trincheras de la política cotidiana para renovar el consenso constitucional,
manteniendo claras las diferencias entre uno y otro ámbito. Si en España no se hubieran roto todos los consensos básicos, si no hubiéramos caído en nuestro viejo vicio cainita, habríamos aprovechado de otra manera el viejo diseño constituyente, el diseño del 78, y podríamos haberle sacado mucho y mejor provecho. Si no se hubiera asumido con fatalismo y de forma generalizada que los partidos políticos eran incapaces de afrontar concertadamente una reforma de la Constitución, no se hubiera llevado a término la reforma del Estatuto de Cataluña. Me refiero a la que se hizo en la legislatura pasada. El atajo estatutario, el del Estatuto de Cataluña y los que le siguieron, nos ha llevado a donde hoy estamos. Ahora solo queda actuar y con prisa. Un elemento a considerar cuando hablamos de integrar a los nacionalismos es que debemos contar con su falta de colaboración, incluso con su falta de lealtad durante el proceso. Le digo esto fundamentalmente a aquellos que creen que la oferta del federalismo es una oferta que les va a encandilar a los nacionalistas. Insisto, habremos de contar con su falta de colaboración, incluso con su falta de lealtad. O sea, dicho de otra manera, que hay decisiones que hemos de tomar a pesar de ellos. La integración de la pluralidad de expresiones políticas, entre ellas la nacionalista, es un reto propio del sistema político y democrático. Y en el caso de España se trata de una batalla crucial que hemos de dar y ganar para todos, incluso en beneficio de los derechos cívicos de quienes, en nombre de su religión nacionalista, se opondrán a ello, porque también les vendrá muy bien. Un apunte más. Si se trata de integrar a los nacionalismos, hemos de tener claro que hemos de hacerlo política y no sentimentalmente. Es la sociedad política y democrática la que hemos de construir, y la política no está para proteger sentimientos, sino para garantizar derechos, los de todos. Conviene que no nos equivoquemos. El nacionalismo es insaciable, nos lo da la experiencia, y la estabilidad democrática nunca podrá depender de su voluntad. Por eso, la estabilidad democrática exige integrar no tanto a los nacionalismos como a las sociedades que tienen una fuerte conciencia diferenciada y nacional. Reformemos la Constitución atendiendo a la realidad política de la sociedad española y no a la forma en la que los nacionalistas expresan sus demandas. Los nacionalistas se integrarán con más o menos satisfacción dependiendo de las circunstancias. Pero esa integración siempre será temporal, por lo que nunca deberá condicionar nuestras decisiones. Si tenemos éxito con nuestras reformas, la mayoría de la sociedad se mostrará satisfecha, incluidos los que estaban dispuestos a seguir a los nacionalistas en su estrategia rupturista hacia la tierra prometida. Si tenemos éxito, a los nacionalistas no les quedará otro remedio que adaptarse o se quedarán en minoría. Nuestra propuesta de reforma constitucional es consecuencia también de nuestro férreo, también o fundamentalmente de nuestro férreo compromiso con la defensa de los valores y principios básicos que en la Constitución del 78 están consagrados, como en todas las constituciones democráticas del mundo. Pretendemos mejorar la calidad de nuestra democracia, por eso algunas materias de reforma constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado o el sistema electoral, merecen capítulo aparte y no lo voy a abordar ahora. Proponemos reformar la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general de todos los españoles, garantizando su derecho a la igualdad, a la cohesión social y a la libertad. Es oportuno recordar que en el informe emitido por el Consejo de Estado del 2006, fíjense ustedes, hace 6 años, ya se puso de manifiesto que el principio dispositivo que mantiene la constante apertura del sistema de distribución de competencias puede dañar el principio de igualdad y el interés general, y que era recomendable el cierre del sistema. Sin ánimo de ser exhaustivos, proponemos modificar el artículo 152 de la Constitución, excluyendo de las materias consideradas como delegables o transferibles, en principio y como mínimo, la representación internacional, la defensa, la justicia, la educación, la sanidad, el medio ambiente, la protección civil, los recursos naturales, el urbanismo y la gestión del territorio. Qué difícil parece, ¿verdad? Pues es posible. Además, proponemos que se establezca una mayoría más cualificada para la aprobación de los estatutos de autonomía.
También creemos que dentro de ese diseño federal del Estado ha de suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles frente a otros. En suma, proponemos que se afronte la reforma asumiendo expresamente que el terreno de nuestro sistema autonómico es el de los sistemas federales. Y dado que hemos sufrido, vivido, conocido, experimentado las consecuencias de dejarlo todo abierto, al albur de las distintas mayorías y de la coyuntura política, defendemos que el nuevo texto constitucional plasme de forma concreta el ámbito y la distribución de las diversas competencias. En nuestro partido creemos profundamente en las virtudes democráticas del federalismo integrador, que incluye la diversidad en el seno de los sistemas políticos, porque un sistema político que garantice la unidad, importante, que garantice la unidad e incluya la diversidad, es el mejor espacio para el desarrollo de las libertades democráticas. Esta es la propuesta de Unión Progreso y Democracia para refundar el Estado a través de un proceso constituyente. Esto es lo que, a nuestro juicio, necesita España. Y no me pregunten si es difícil, porque la respuesta es obvia, lo es. Pregúntenme si es necesario. Mejor dicho, pregúntenselo ustedes mismos si es necesario. Y si la respuesta que se dan a ustedes mismos es afirmativa, o sea, que es necesario, déjenme que yo les pregunte. Y entonces, ¿a qué esperamos? Muchas gracias. No le ha presentado a usted don Mariano Rajoy y yo creo que no le hace falta. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Por cierto, disculpar una errata en una tarjeta de acceso al salón que le ponía a usted como presentada por don Mariano Rajoy. Sí, porque todo esto que estamos diciendo de don Mariano Rajoy viene a cuenta de que aparecen las invitaciones que me va a presentar, pero está en Marruecos y le hemos disculpado. Bueno, pues vamos a comenzar. Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com, empieza por donde usted ha acabado, por preguntarle si descarta usted algún tipo de pacto de UPyD con el Partido Popular y eventualmente también con el Partido Socialista Obrero Español, si cabe, para hacer reformas a fondo en el Estado, comenzando por el título 8º de la Constitución. No, yo no lo descarto, yo lo promuevo, lo provoco, lo pido, lo impulso, lo descartan el PSOE y el PP. Pero yo creo que ese gran pacto de Estado es lo que necesita España y que antes o después seremos capaces de hacerlo. Ana Oramás, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, le pregunta si cree usted que hay alternativa al rescate europeo. Pues yo la verdad es que creo que no. Creo que la única alternativa que hay es que el Gobierno negocie bien las condiciones del rescate. Es decir, que no se puede negar la evidencia ni se puede pactar con las dificultades. Decía Ungaretti, o las vencemos o nos vencen. Yo creo que a estas alturas el debate es si es light el rescate, si es más o menos costoso, si nos ponen muchas condiciones o pocas. Cualquier gobernante serio estaría hace tiempo negociando el rescate, lo hubiera negociado las condiciones, lo hubiera también hablado con las fuerzas políticas españolas, que parece una cosa obvia, ¿no?, en cualquier democracia, y estaría negociando las condiciones y explicando a sus colegas europeos que no tiene por qué afectar a las pensiones o al salario mínimo interprofesional, que hay otros muchos aspectos, por ejemplo, la estructura del Estado, el tamaño de nuestras instituciones, otras muchas cuestiones sobre las que se puede actuar. Pero bueno, lo niegan, luego lo están haciendo. Carlos Díaz-Güell, director de Tendencias, dice: ¿qué tipo de alquimia se requiere para que se modifique la actual ley electoral? Pues mira, es una cosa muy sencilla. No cambian la ley electoral porque no cambiarla les da poder. Cambiarán la ley electoral cuando, para tener poder, un partido les plantee como condición previa la reforma de la ley electoral.
porque ni el PSOE ni el PP quieren cambiarla. O sea, otro de los mitos que existen es que la culpa de que la ley electoral sea así de injusta la tienen los partidos nacionalistas. No, no, no. La culpa la tienen el PSOE y el PP, que son los que verdaderamente se benefician de ella y les garantiza la alternancia. Por derivada también beneficia a los partidos nacionalistas, pero los que no la quieren cambiar son el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuando haya un partido político que tenga la fuerza suficiente para obligarles a cambiarla y en vez de pedirle 3 consejerías y 2 presidencias de 2 sociedades públicas les diga la reforma de la ley electoral o no te haré presidente, pues cambiarán la ley electoral. El periodista Pedro González dice: por el trato que le han dispensado el Partido Popular y el PSOE, parecería que UPyD es más enemigo que los partidos nacionalistas. ¿Cree que la apuesta de los 2 grandes partidos es aplastar la opción UPyD? Pues a la luz de su comportamiento yo diría que sí. O sea, que nos ven como, en vez de como adversarios políticos durante la contienda electoral y como compañeros al día siguiente, que es lo que hacen los demócratas serios y lo que ocurre en los países serios verdaderamente, nos ven como un peligro, porque ellos siempre piensan en resultados electorales, no piensan en ciudadanos, sino en votantes. Y entonces, como piensan en votantes en vez de en ciudadanos, pues les parece que su cuota de participación en la sociedad y su cuota de negocio, en fin, está peligrando. Y efectivamente nos tratan como enemigos, lo cual es una cosa muy, muy lamentable. Fíjense ustedes que la semana pasada, el 25 de septiembre, cuando estaban en la calle los manifestantes, en el Congreso de los Diputados, nos tocó defender 3 iniciativas importantes. Una sobre política lingüística, en la que exigíamos una ley para evitar la discriminación lingüística y que el Gobierno actuara. Otra sobre los sueldos de los cargos públicos electos, en la que exigíamos una ley para que se regularan y fueran públicos, accesibles, transparentes, todos los sueldos de todos los cargos públicos electos en España. Y otra para la gratuidad del tupper y para que se garantizara que los niños que no tenían recursos podían comer en los colegios. A ver, no es que votaran en contra todos, o sea, conseguimos un efecto increíble, provocamos una enorme unanimidad en el Congreso de los Diputados, absoluta, votaron todos en contra, o sea, todos los partidos políticos. Pero quienes más nos insultaron, porque no es que votaron en contra, es que nos insultaron, fueron el Partido Popular y el Partido Socialista. Déjenme que les diga, el más moderado fue el diputado de Amaiur. Y no es, yo les animo a que vean el diario de sesiones, o sea que no estoy exagerando. Las descalificaciones, los insultos, llegaron a pedirnos que dejáramos el acta. El portavoz del Partido Socialista nos dijo que entregáramos el acta y nos fuéramos a la calle. Algo verdaderamente inaudito en una institución como el Parlamento español. O sea que, en fin, efectivamente, nos consideran sus enemigos y en el pecado llevan la penitencia. Luis Ángel Sant, de El Mundo, dice: en los próximos 2 meses habrá 3 elecciones en las 3 comunidades llamadas históricas. ¿Cuál es la expectativa de UPyD en País Vasco, Galicia y Cataluña? ¿Qué pasaría si no consiguen entrar en Galicia y Cataluña y salen del Parlamento vasco? Es una hipótesis que no contemplamos. Por tanto, no tengo respuesta a una hipótesis increíble. Vamos a mejorar nuestra representación, nuestros resultados electorales y políticos en las 3 comunidades autónomas y no solamente vamos a mantener nuestra presencia en el Parlamento Vasco, sino que yo creo que Gorka Maneiro no va a estar solo. A ver, yo no es que lo crea yo, es que esas encuestas que se publican y que titulan que no estará UPyD en el Parlamento dan un porcentaje, para llegar a esa conclusión, un porcentaje de expectativa de voto superior a los votos que tuvimos, no a las encuestas anteriores. O sea que con el porcentaje que las encuestas deciden quién hace los titulares que no vamos a estar, pues tuvimos 1 y estuvimos a punto de tener 2. O sea que yo creo que eso va a ocurrir y que vamos a entrar en Galicia. Y yo creo que
en fin, aunque las cosas están muy difíciles, naturalmente en los 3 sitios lo están para todos los partidos nacionales, incluso para los partidos nacionales que se han travestido. Para nosotros que vamos de cara de españoles sin complejos está más difícil todavía, pero también espero mejorar mucho el resultado en Cataluña. Y bueno, pues como falta muy poquito tiempo, dentro de 3 meses lo repasamos a ver qué ha pasado. Queda emplazada para hacerlo. Constantino Moreno le pregunta su opinión sobre los presupuestos del Estado, el proyecto de presupuestos del Estado presentado por el Gobierno, en particular en aspectos relativos a infraestructuras, pensiones e ingresos del Estado. Bueno, los presupuestos, en una primera mirada que hemos podido hacer, vienen a pecar de lo mismo que los anteriores y los anteriores. Es decir, que se inventan unos ingresos y se inventan unos gastos, o sea, son pura ficción, y por tanto ya discutir sobre las partidas que los componen ya se convierte en algo verdaderamente inútil, porque ni están basados en unos ingresos que obedezcan a la realidad de los datos con los que se hacen, y tampoco en unos gastos. Por ejemplo, disminuyen los gastos en protección de desempleo, a la vez que sabemos, digo por poner solamente un ejemplo, a la vez que sabemos que va a haber muchos más parados. Y por tanto, ¿cómo pueden disminuir los gastos en desempleo a pesar de que efectivamente se han puesto los medios para que sea cada vez más difícil acceder al subsidio de desempleo, se rebaje la cantidad, dure menos tiempo, pero a pesar de todo va a ocurrir como acaba de ocurrir en los presupuestos de este mismo año? Hoy mismo conocemos el dato que se ha producido una desviación de 3.000 millones que no se dieron cuenta a la hora de hacer los presupuestos de que si seguía creciendo el desempleo esa desviación se iba a producir. Bueno, eso mismo ocurre con estos presupuestos. En las áreas que se citan, pues lo que demuestran los presupuestos es que el Estado, el Gobierno de la Nación, la capacidad que tiene es puramente residual. O sea, tenemos un Gobierno con una absoluta incapacidad para actuar sobre las grandes cuestiones y para incentivar la economía productiva y para que realmente se genere empleo, se genere riqueza, las empresas puedan trabajar, y esto es el esqueleto del Estado residual. Está perfectamente fotografiado en esos presupuestos. José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia, dice: Castilla-La Mancha acaba de aprobar la supresión de los sueldos de los parlamentarios autonómicos, y otros presidentes, como Núñez Feijóo, también del Partido Popular, proponen disminuir el número de parlamentarios. ¿Qué propone UPyD para las 17 cámaras territoriales? Bueno, lo acabo de explicar en relación con una iniciativa legislativa en la que lo que proponemos es que se publiquen, se aprueben y se publiquen los sueldos de todos los cargos públicos de toda España, de todos los cargos electos de toda España, de todos los cargos políticos. Que no haya nadie que cobre más que el presidente del Gobierno, y que de ahí para abajo se establezcan con criterios racionales las retribuciones de todos los cargos públicos. Criterios racionales que obedezcan a su responsabilidad y a las condiciones económicas y sociales del momento. Eso es lo que han rechazado el Partido Popular y el Partido Socialista, Izquierda Unida y los demás. O sea, que todas las demás cuestiones, como estas que usted me cita, son puros juegos de artificios previos a unas elecciones. Puro juego de artificio para que no cambie nada. O sea, para aparentar que están haciendo algo, pero para que en el fondo no cambie nada, para que los ciudadanos sigan sin saber lo que cobran sus representantes políticos, para que realmente se produzcan las cosas que ahora se están produciendo, que un teniente de alcalde de un ayuntamiento gana más que el presidente del Gobierno, para que, como además no hay transparencia, la gente hasta tenga una mala imagen y una mala idea de lo que verdaderamente cobramos los cargos electos. Bueno, yo creo que es una chapuza, y me parece una chapuza, por ejemplo, que sencillamente la presidencia del Gobierno, bueno, Castilla-La Mancha, la señora de Cospedal, decida sencillamente en la ley de presupuestos poner partido cero en lo que son las retribuciones de los diputados. A mí me parece que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con un debate público, y hay que dignificar efectivamente la responsabilidad pública, y hay que garantizar que la gente que los ciudadanos pueden acceder a la representación pública, que pueden acceder en condiciones de igualdad y que tienen una retribución ajustada a su responsabilidad. Una retribución que conocemos todos los ciudadanos, y que podemos, por tanto, criticar desde el conocimiento y no desde la absoluta opacidad, que es lo que ocurre en este momento.
Desde Onda Cero, Bárbara Ruiz dice, ¿cree que el acuerdo alcanzado ayer en la conferencia de presidentes abre un tiempo nuevo de consenso político? Francisco Rodríguez, sobre este tema, dice, Artur Mas echará por tierra el buen efecto de la reunión de ayer. Alicia López, de la agencia EFE, dice, ayer en la conferencia de presidentes autonómicos, muchos manifestaron su disconformidad con el modelo de financiación. ¿Cuáles son, a su juicio, los fallos de este sistema al margen del régimen especial del País Vasco y Navarra? Bueno, por empezar por la última, cuando se aprobó el nuevo sistema de financiación autonómica, también fuimos muy originales. Fuimos los únicos que votamos en contra del nuevo sistema de financiación autonómico, que nos costó 11.000 millones de euros y miren ustedes para lo que ha servido, o sea, para nada absolutamente. Efectivamente, hay que revisar el sistema de financiación autonómica, sobre todo si todos dicen que tiene disfunciones, pero no hay que revisarlo solamente pensando que la consecuencia tendrá que ser más transferencias económicas a las comunidades autónomas. Igual la consecuencia es otra. Justamente la contraria. O sea, que realmente ese sistema que se aprobó lo que hacía era agrandar la residualidad del Estado, del Gobierno central y, por tanto, la capacidad para actuar. Fíjense qué ejemplo nos ha puesto hoy el ministro de Educación, el señor Wert, que ha decidido que el Instituto Cervantes actúe dentro de España. O sea, dar dinero a los colegios privados en determinadas comunidades autónomas donde no se garantiza el aprendizaje de la lengua común, que es el español. O sea, la incapacidad del Estado para actuar, la incapacidad o la cobardía del Estado para actuar, para garantizar derechos fundamentales. Bueno, yo creo que lo que ayer ocurrió, decía quien preguntaba que a ver si abre un tiempo nuevo. Yo creo que abre un paréntesis, ojalá fuera un tiempo nuevo, pero vamos, para ser realistas y, en fin, y no frustrarnos, yo creo que abre un paréntesis, que parece que reunidos se han dado cuenta que, en fin, que no podían hacer otra cosa que esta, y ya me parece un gran avance en los políticos que ayer se sentaron. O sea, que hay un paréntesis, vamos a ver si este paréntesis lo podemos utilizar para profundizar en la necesidad de pactos de verdad y no solamente de enjuagues. Y no sé si Artur Mas utilizará su rueda de prensa para chafarlo, pero de nosotros depende que no les dejemos, ¿no? Si no le hiciéramos caso y siguiéramos trabajando en defensa del interés general sin pensar a ver qué dice y a ver qué hace, sino si siguiéramos haciendo lo que tenemos que hacer, pues seguramente, si tuviera esa intención de frustrarlo, pues el que se frustraría sería él. José Luis Heras, de Periodista Digital. Dice, usted está propugnando una reforma constitucional. Dada la realidad parlamentaria, ¿no es una utopía? Javier López dice, habla de viejo diseño constitucional refiriéndose a la Constitución del 78 y también habla de abrir un proceso constituyente. ¿Estamos abocados no a una reforma, sino a una nueva Constitución? Yo creo que hay que hacer una reforma a fondo y habrá quien le llame una nueva Constitución. Hace falta abrir un proceso constituyente, pero en todo caso hay que hacer una reforma a fondo de todo aquello que nos ha dado la Constitución, que necesita ser reformado para que se cumplan aquellos artículos que son innegociables e irrenunciables, aquellos artículos que proclaman derechos básicos. Para eso hay que reformar los otros artículos de la Constitución. Para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos básicos proclamados en lo que son los artículos fundamentales de la Constitución. Yo creo que es una reforma de la Constitución, es una reforma importante, pero es una reforma de la Constitución que mantiene los artículos básicos, que son los fundamentales, y por tanto no es una nueva Constitución, sino una reforma de esta para garantizar el cumplimiento de los derechos básicos que la propia Constitución proclama. No sé quién decía que una utopía, que le llamaban utopía anticiparse a los tiempos, ¿no? O algo así. No, yo no creo que es una utopía, es una necesidad. Es que hoy en España estamos todos de acuerdo, o casi todos, en que esta Constitución, este diseño de la Constitución, del modelo territorial del Estado abierto, que ha permitido que convivan el modelo federal, el confederal y el centralista a la vez, plagado de disfunciones y plagado de duplicidades, con un gobierno de la nación con recursos económicos y políticos absolutamente mínimos, incapaz para actuar,
porque algunos que tiene, algunos recursos políticos que la propia Constitución proclama, ni siquiera se ha atrevido nadie a utilizarlos, bueno, pues esto es insostenible, es inviable, es insostenible. Esto, yo no creo, si preguntamos uno a uno, yo no creo que haya nadie que diga no hay que cambiar nada, hay que cambiarlo. Lo que pasa es que a la vez todo el mundo dice, no, pero es que es imposible. Claro, yo es que me niego a aceptar que una ley que hemos hecho los hombres no la podamos cambiar los hombres, porque entonces no creería en la propia democracia. Es muy difícil, pero es más necesario que difícil. La política está para eso, ¿no? Para ir por delante y para resolver problemas. Para ir por detrás vale la demoscopia. O sea, que estamos para eso, para cambiar las cosas que no funcionan. ¿Es complicado? Pues sí. Como tantas otras cosas que hemos dicho a lo largo de nuestra vida que eran complicadas y finalmente las hemos hecho. ¿Acaso no sería más complicado lo que hicimos en el 78? Lo que hicieron los constituyentes en el 78, que era ir de la dictadura a la democracia. Lo que pasa es que entonces tenían conciencia de que había que hacerlo. Pues creemos esa conciencia de que hay que hacerlo y que es posible hacerlo. Yo es que estoy plenamente convencida de que podemos hacerlo. O sea, vamos, no solo de que necesitamos hacerlo, es que si no estuviera plenamente convencida de que podemos hacerlo, me dedicaría a otra cosa. Porque nosotros no nos dedicamos a esto para acumular frustraciones, sino para cambiar las cosas. El abogado Aurelio Alonso Cortés dice que usted es uno de los pocos políticos que defienden claramente la unidad de España y le pregunta qué debería un presidente del Gobierno hacer hoy. 1. Aplicar a Cataluña el artículo 155 de la Constitución suspendiendo dicha autonomía. 2. Suprimir el cupo vasco reformando la Constitución. Bueno, primero, el artículo 155 no es una amenaza, es un artículo ordinario de la Constitución, que lo ha votado todo el mundo y parece que se les ha olvidado, que se utiliza en situaciones extraordinarias, pero que no es para… el artículo 155 no está escrito en la Constitución para suprimir las autonomías, está escrito para garantizar el interés general. O sea, no es un artículo proactivo, no es un artículo para defenderse de algo, sino para garantizar el interés general. Animo a ustedes a que lo consulten. El interés general. Y se aplica cuando desde una autoridad territorial se vulnera el interés general. O sea, que no es para castigar a nadie, sino para defendernos a todos. Primera cuestión. Entonces, si una autonomía hiciera algo que vulnerara el interés general, tendría que aplicarlo. Este presidente del Gobierno, el anterior y el siguiente. En defensa del interés general, me importa mucho, ¿eh? O sea, que no es para castigar a nadie, sino para defender el interés general. ¿Suprimir el concierto? Pues sí, ya lo hemos dicho. Lo venimos diciendo desde que nacimos. Con gran estupor de mucha gente. La última vez que lo planteamos en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular nos dijo que había que mantenerlo porque el concierto y los fueros eran muy españoles, como la expulsión de los judíos, por cierto. Eran muy españoles y, por tanto, y tantas cosas. Había que mantenerlo por eso. Pues sí, hay que suprimirlo. Y hay que suprimirlo por una cosa, digamos, muy básica. La Constitución lo mantuvo en esa disposición adicional, vamos, lo renovaron los fueros, lo mantuvo para el País Vasco y para Navarra. El constituyente creyó que iba a tener otros instrumentos para garantizar la sostenibilidad, para garantizar la solidaridad, para evitar que eso se convirtiera en un privilegio descarado y creciente respecto del conjunto de los españoles. La experiencia nos demuestra que no es así, que es imposible, que en el diseño está la perversidad y que finalmente termina siendo lo que es. Lo que no se puede extender al conjunto de los españoles no es un derecho, es un privilegio. Y no se puede extender, no porque no queramos, es que suma más de 100, o sea, es imposible ese sistema fiscal en toda España. Por tanto, es que hay que suprimirlo. O sea, en fin, es tan obvio como que no conozco a un solo político ni a un solo ciudadano que suscriba cualquier tesis política que hoy no defienda en España, desde España quiero decir, y desde cualquier opción política, que hay que garantizar la unidad fiscal en Europa. O sea, en Europa sí, y en España no. O sea, los que defienden la unidad en Europa, fiscal, económica, política, a la vez defienden la ruptura en España. Pues hombre, lo que es para Europa bueno es para España bueno.
Exactamente el mismo modelo, con los mismos argumentos, con los mismos criterios y con las mismas consecuencias. Un poquito de coherencia, que no estamos pidiendo algo extraordinario. Bueno, pues sí, hay que suprimir el concierto. Ahora, eso no lo puede suprimir el presidente, eso requiere un cambio de la Constitución. María Antonia Estevez, del Diario de Navarra, dice: Navarra tiene derechos históricos que consagra la Constitución. ¿Por qué cree usted que es un privilegio inaceptable cuando contribuye a las cuentas del Estado según su renta y población? Lo acabo de explicar, porque tiene un modelo que no se puede extender al resto de España. Justo lo acabo de explicar. Por cierto, acabamos de llevar a la Audiencia Nacional el acuerdo suscrito entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Navarra, por virtud del cual el Gobierno de Navarra cobraba 400 millones de IVA de los vehículos Volkswagen fabricados en esa comunidad, los vendía a una empresa ficticia catalana y por tanto cobraba el IVA, catalana y en fin, implantada en Cataluña, y como los vehículos eran para exportación, el Gobierno de la Nación devolvía a Navarra 400 millones de euros, o sea, los que había recabado en impuestos. Devolvía los impuestos, pero no el Gobierno de Navarra, sino el Gobierno de la Nación. Acabamos de llevar la cuestión a la Audiencia Nacional. O sea, eso no se puede extender al resto de España, ¿verdad? ¿Comprenden ustedes que no se puede extender? Bueno, pues si no se puede extender es que no se puede hacer. Al paso que van, doña Rosa, van a tener que ampliar ustedes el departamento jurídico del partido. Van a ser ustedes más abogados que diputados. No. ¿Qué noticias tiene sobre el proceso judicial promovido por UPyD a cuenta del caso de Bankia? Aparte de lo que usted ya ha dicho en su intervención antes. Pues tenemos miles y miles de legajos que Andrés lee en vez de novelas y ensayos todos los días. No, de momento lo que tenemos es que se está construyendo la prueba, se están testificando internamente, se está recopilando mucha información y estamos estudiando esa información porque de momento ni nos han contestado al recurso que planteamos cuando denegaron la intervención judicial cautelar. Recurrimos esa primera decisión, no hay respuesta todavía, y lo que es el inicio del proceso con la llamada de los imputados y todas las actuaciones todavía no se ha empezado a producir. Estamos expectantes y deseando de que lo que apareció inicialmente como algo que iba a ir rápido vaya de verdad rápido y no nos jubilemos todos los que estamos aquí sentados, incluso nuestros hijos, sin que sepamos cuál ha sido el final de ese proceso, porque aquí se trata de que se haga justicia y de que los responsables asuman su responsabilidad política, penal, patrimonial, profesional, en fin, la que corresponda.